Amén. Quiero que abra su Biblia en 2 capítulo 1. 2 Corintios capítulo 1. Y quiero que, pensando en lo que nos acaban de contar Oscar y Nubia, en toda esa situación tan terrible, yo creo que Oscar bajó hoy otro kilo acá arriba, ¿no? Pensando en toda esa circunstancia y todo eso, yo quiero que leamos este pasaje y sobre todo nos fijemos en dos cosas. El título de la enseñanza de esta mañana es confía, cree. Ahorita cantábamos que Dios no ha perdido una batalla, y cantábamos antes de esa canción otra que es: tú te estás moviendo aunque yo no te vea, sé que te estás moviendo, y tú lo único que tienes que hacer es creer, confiar. Dice la escritura, 2 Corintios capítulo 1, vamos a leer del versículo 3 en adelante, y presta mucha atención a esto que dice la escritura. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo, así abunda también, por el mismo Cristo nuestra consolación. Vuelvo a leer ese versículo, Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. En medio de las circunstancias difíciles, nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a olvidarnos, a dejar de confiar en que Dios está en control. Tenemos la tendencia a mirar la situación difícil, a mirar la adversidad, a mirar el problemón tan gigante, y de repente parece que eso es inmenso, que nadie está a nuestro alrededor, que Dios ha dejado de estar en nuestra situación, que Dios no está de nuestro lado. Pero sí, si a mí algo me sorprendía de lo que cuando yo hablaba con Oscar era que él decía: no, Dios está haciendo un milagro, Dios está haciendo una obra. Después él me decía: es que es como un poquito tímido. Pero él después me decía, a mí no me decían toda la verdad, pero los que sabían, los familiares, que ya estaba para morirse. Estamos esperando es que ya no dé, y la declaramos es muerta. Pero él seguía diciendo: no, Dios va a hacer un milagro, y Dios va a hacer un milagro. Y yo lo llamaba y siempre encontraba esperanza, palabras de esperanza y de fe. Y tú tienes que fijarte en dos cosas en esto que acabamos de leer. No lo vamos a mirar así en detalle, sino dos cosas generales que resaltan en lo que Pablo está diciendo. Y lo primero que quiero que tú te des cuenta es que tú tienes que confiar, porque Dios te va a consolar. Porque Dios está en medio de la situación difícil. Dios está en medio de la tribulación, en medio de la prueba, en medio de la adversidad. Dios está contigo. Simplemente confía en eso.
Nosotros queremos verlo obrando, nosotros queremos ver que Él haga algo. Nosotros quisiéramos ver el ángel de la guarda aquí al lado de nosotros y que nos diga: vamos por aquí, yo estoy a tu lado. Y que todos los días nos esté diciendo lo mismo. Por eso cuando no vemos y sentimos eso, pareciera que no, Dios nos abandonó, que Dios se alejó, pero Dios está para consolarnos. Pablo en este momento está hablando a la iglesia en Corinto y les está diciendo, les está relatando situaciones adversas que él ha pasado. Pablo y sus colaboradores, por ejemplo, fueron apedreados, azotados, sufrieron persecución, amenazas de muerte. Lo que él padecía no era lo que nos puede pasar a nosotros, que nos digan: no prediquen el evangelio, que uno sigue adelante, así le hagan el feo. No, era que si predica lo vamos a matar, e intentaron hacerlo. Apedrear a una persona es intentar matarlo, pero Pablo persevera, Pablo sigue adelante y él está confiando en Dios porque él sabe que Dios es un Dios de consuelo. Dice ahí el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Si hay algún consuelo que tú necesitas encontrar, si hay algún lugar en donde tú necesitas refugiarte en medio de la situación adversa, en medio de la crisis de salud, en medio de la crisis económica, en medio de la tribulación más grande, es en Dios, porque Él es quien nos consuela. Él es el que puede cambiar tu situación. Él es el que puede traer paz a tu corazón. Solamente tienes que confiar. Pero aquí hay algo maravilloso, y yo le he llamado a esto la ley del consuelo. Y el apóstol Pablo ahí dice en el versículo 4, dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Y la ley del consuelo es esta: tú recibes consuelo para dar consuelo. Y de una manera maravillosa, la forma en que Dios consuela tu corazón es a través de otras personas. Por eso la iglesia es importantísima. Por eso la familia espiritual es fundamental. ¿Por qué? Porque es a través de ella que tú encuentras palabras de ánimo que te dicen: cree, ten fe, estamos orando por ella y no vamos a perder, vamos a seguir adelante, estamos orando por esta situación. Es en ese momento que tú recibes consuelo por intermedio de otras personas. Y en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, tú puedes ver entonces cómo Dios está obrando en tu vida, cómo Dios está obrando en todas las situaciones, en todos los momentos difíciles, en todos los momentos complicados. Tú eres consolado por medio de Dios, porque Él llenará tu corazón de paz. Mire, es inexplicable lo que Oscar puede decir, porque si uno ve a su pareja, si yo llego a ver a mi esposa, a Lore, en una situación así, pues yo sé la doctrina, yo sé la palabra de Dios, pero una cosa es saberla y otra cosa es vamos a ponerla en práctica. Eso es muy diferente, pero es el milagro y la gracia de Dios que aún en nuestra debilidad, de donde no sabemos, hay fe, hay certeza en que Dios está haciendo algo maravilloso. Y es Dios, es el Espíritu Santo, es nuestro Señor Jesús que toca nuestras mentes, nuestros corazones y nos fortalece para que aun cuando tenemos ganas de no creer, sigamos creyendo que Él está en control. Esa es su misericordia, hermano. Nosotros, con lo débiles que somos, nosotros con lo inconstantes que somos, a la menor prueba, a la menor dificultad, lo que hacemos es: uy, no, esto está imposible, yo no creo más. Pero es el poder de Dios obrando en nosotros el que nos permite seguir adelante, perseverar. Confía, Dios te va a consolar. Dios está a tu lado. Solo tienes que confiar. Y aún en medio de la situación, porque vemos un final feliz, Nubia logró salir de esa circunstancia, pero otros han tenido que atravesar el dolor de la pérdida, el dolor del fracaso, y han tenido que, pero esto, bonita la historia de Oscar, que ahí tiene su esposa, pero a mí me tocó llorar, a mí ser querido. Pues también puedes recibir consuelo de parte de Dios aún en esa situación. También Dios está en medio de tu dolor, en medio de tu tragedia, en medio de tu pérdida.
Él está ahí, Él se está moviendo. No puedes perder eso de perspectiva. Nuestro Dios no solamente es el creador, no solamente es el que ha hecho todas las cosas, sino que Él, nuestro Señor, es un Padre de consuelo. Y como yo mencionaba hace un momento, nosotros somos consolados a través de las otras personas, dice aquí el versículo 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y aquí es donde quizás tú necesitas prestar mucha atención esta mañana. El plan de Dios, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, lo que Él está haciendo en tu vida, involucra además a las demás personas, pero también involucran todos los sucesos que se dan en tu vida. Sucesos positivos, sucesos negativos, tragedias, pérdidas, todo eso lo usa Dios para nuestro beneficio. Dice aquí el apóstol Pablo en ese versículo: somos consolados para vuestra consolación y salvación. Somos consolados, atribulados para recibir consuelo y que ustedes sean consolados y sean salvados. Y hay un propósito más grande en el corazón de Dios para tu vida, que simplemente que tengas una familia exitosa, que tengas un trabajo súper, o que seas feliz en esta tierra. Hay algo más en el plan de Dios, y es que tú seas semejante a Cristo Jesús, como lo dice el apóstol Pedro, que tú participes de la naturaleza divina. ¿Cómo participamos de la naturaleza divina? Cuando somos transformados a la imagen de Cristo Jesús. Y eso opera en nuestras vidas en medio de las circunstancias positivas, pero también las dolorosas. Oscar me decía en uno de esos momentos que yo hablaba con él: Oscar, ¿cómo va? No, ¿y cómo se ha sentido? No, está terrible. Y me decía: no, pastor, yo me voy a comprometer. Y en otros momentos me decía: no, pastor. Y ahorita él dijo que alguien le había dicho acá en la iglesia: es que no se sabe si es frío o caliente. Y le decía así. Entonces, gracias a Dios por ese hermano que le dijo eso, porque lo pone a pensar. Pero en otro momento me decía: uno no sabe la esposa que uno tiene, y no es que Dios me la saque, porque es que va a pasar tiempo con ella. ¿Sí? ¿Lo ha hecho, cierto, novia? Sí, bueno, si no, yo estoy aquí. Y él me dijo: yo lo hago cumplir. Pero sabes, como el plan de Dios es transformarte a la imagen de Cristo Jesús. Y por ejemplo, en el aspecto del matrimonio, dice la Biblia, y eso lo vamos a ver más adelante cuando sigamos con Efesios, que el llamado del esposo es amar a la esposa así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En medio de este dolor, ¿sabe qué aprendió Oscar? Oiga, yo tengo que cuidar a mi esposa, porque uno no sabe cuándo se le puede ir. Tengo que cuidarla, amarla, y mejor dicho, y en tus tragedias, en tus dolores, en tus pérdidas, lo que Dios está tratando es ese corazón que necesita ser cambiado, ese corazón que necesita ser transformado. Por eso ese consuelo que tú recibes obra para salvación, porque esa salvación es llevarte a ser lo que debes ser, hermano. Solamente cuando hemos recibido una cachetada de esas terribles en la vida, que le queda la cara a uno colorada, es que aterrizamos sí, como que estaba haciendo las cosas mal, ¿no? Como que estoy fallando. Solamente cuando una tragedia, un dolor, una vergüenza que no queremos pasar nos sucede, es que empezamos a entender. Y sabes, Dios se está moviendo, Dios está ahí. En medio de esa circunstancia, Dios está tratando tu corazón. En medio de esa situación, lo que está haciendo Dios es decir: yo quiero que tú seas lo que debes ser, y no voy a descansar hasta que lo hagas.
así me toque llevarte a romper y a quebrar tu corazón, porque el plan de Dios es que seamos a su imagen y semejanza. Confía, confía, porque Dios te va a consolar. Pero en segundo lugar, quiero que te fijes en que tú necesitas confiar en Dios porque Él tiene el control. Tú necesitas confiar en Dios porque Él, el Dios Todopoderoso, no se ha olvidado y está obrando. Así como está obrando para que seamos a la imagen de nuestro Señor Jesús, Él está obrando en todas las circunstancias. Nosotros no somos de esas personas que creen que nuestro Dios no controla, por ejemplo, la adversidad, la enfermedad, los accidentes. No podemos creer eso, porque si creyéramos eso, entonces estamos con un Dios que es medio Dios. No, la Biblia declara que Dios, nuestro Señor, está en control de todas las cosas. Su soberanía, su gobierno se extiende a la naturaleza, a las leyes de la física, a los ciclos del agua, a todos los ciclos biológicos que se puedan dar. Él es el que está controlándolos. Y Dios también está en control, inclusive del mal. No porque Él lo obre, no porque Él lo incite, sino porque Él tiene a Satanás controlado, y Satanás no puede obrar nada a menos que Dios se lo permita. Y si tú logras ver que Dios está obrando en tu vida, si tú logras comprender que Él tiene el control aún de la adversidad, aún de la dificultad, estás viendo entonces la obra de Dios en tu vida y puedes confiar, porque sabes que nuestro Dios es un Padre amoroso y nada de lo que Él hace es para nuestro mal. Amén. Y piensen lo siguiente: los que son papás comprenden esta ilustración. Nadie quiere darle un correazo a su hijo, pues qué terrible, hacerle sufrir. Y nadie se lo quiere dar porque usted no quiere que otro se lo dé a su hijo. Usted igual. Pero usted sabe que esa reprensión o esa palmada o ese regaño o ese correazo es para beneficio ¿de quién? De ese niño. Dice la Biblia que el padre que retiene el castigo al hijo no lo ama, sino que lo aborrece. Y dice por el contrario que el padre que ama a su hijo lo castiga, lo disciplina, lo reprende. Entonces tú entiendes que en algunos momentos, cuando tu hijo se está saliendo de la circunstancia difícil, toca pao pao. Yo recuerdo mi papá me hacía pao pao, pero ese pao pao era bien pao paote. No, mentiras. Era tremendo por dos cosas. Mi papá me decía: va y se quita el pantalón y viene aquí en pantaloneta. Y entonces el castigo era psicológico inicialmente, porque usted tenía que quitarse el pantalón para llegar en pantaloneta, y pues lo que usted sentía. Pero aquí estamos, hermano, aquí estoy. Gracias a Dios por los correazos que me dio, bien merecidos. Y si tú entiendes eso como padre, puedes entender que Dios es un papá que va a hacer lo que tú necesites para lograr que seas la persona que debes ser. Entonces tú necesitas confiar, porque Dios tiene el control aún de la enfermedad, aún de la tristeza, aún de la pérdida. Es que mi negocio no fue adelante. Dios tiene el control, tranquilo. En lugar de preguntar ¿por qué me está yendo mal? Es que Dios no me ama. Pregunta: Señor, tú estás tratando mi corazón. Muéstrame qué debo cambiar. Muéstrame en qué he fallado, porque yo quiero ser a tu imagen. Eso es lo que hace un hijo obediente. Pero nosotros a veces lo que hacemos es quejarnos, rebelarnos, como esos, ¿se ha visto esos toros o esos caballos que son salvajes, que les intentan colocar una silla encima? Empiezan a corcovear. ¿Se ha visto eso? Y a veces nosotros somos así, porque no queremos que nos enseñen. Queremos las bendiciones de Dios, pero no que Él nos enseñe. Y Dios no va a descansar hasta que tú seas lo que debes ser. Nuestros corazones fácilmente son engañados. Nuestros corazones fácilmente se desvían. Y Dios no va a permitir compartir su trono, el trono de nuestro corazón, con otro ídolo.
Y si para eso tiene que llevarte a quebrar tu vida, lo va a hacer, porque al final Él quiere que tú estés para siempre en su gloria. Amén. Tú en medio de la circunstancia difícil tienes que ver el futuro, tienes que ver a dónde vas a llegar, porque entiendes lo que está pasando aquí, entiendes lo que pasará. Y dices, Dios me está llevando a su gloria. Tú no puedes, deja de ver la circunstancia difícil como la tragedia más grande de tu vida, como el terrible dolor que ha pasado por ti y que no puedes soportar. Deja de mirarlo de esa manera, desde esa perspectiva. Míralo como el trato de Dios para llevarte a ser más semejante a su Hijo. Míralo así y encontrarás un consuelo. En medio de las situaciones difíciles no puedes olvidar que Dios tiene control. Y quiero mencionarte algo, y es que en medio de las situaciones adversas tampoco estás solo. Dios está contigo. Pero dice el versículo 11 algo importante. Dice: cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. No solamente es que Dios está al lado tuyo en medio de la adversidad, es que la iglesia está al lado tuyo. Es que si tú estás atravesando una adversidad, nosotros estamos a tu lado. Estamos para ayudarte. Y dice aquí algo que mencionan: por medio de las oraciones. Oraciones. Hace un tiempo algunos decían que había que hacer algo más que orar, pero Pablo dice: ustedes hicieron mucho, simplemente ¿cómo? Orando por nosotros. Hicieron demasiado simplemente orando en medio de esta situación. Tú no estás solo. Si haces parte de una iglesia, esa congregación, IVAC Central, nosotros estamos a tu lado y te vamos a sostener en oración. Si podemos hacer más, lo haremos, pero no estás solo. A veces la tribulación y la angustia nos hace pensar que nadie está al lado nuestro. Nos hace pensar que todo alrededor me abandonaron, me dejaron solo, estoy aquí tirado. Nubia decía que los médicos le iban a matar, y probablemente alguno pensará no solamente que los médicos son mis enemigos, sino es que ni amigos tengo. Pero tienes una familia en Dios, una familia espiritual, y no estás solo. No estás solo. Simplemente tienes que confiar, porque Dios te va a consolar, y confiar porque Dios está en control. Amén. Dios quiere hacer algo maravilloso en tu vida y va a utilizar lo que tenga que utilizar para lograrlo. Y ese es mi consuelo. ¿Sabía usted? Ese es mi consuelo, que si yo estoy en la mano de Dios, pues no quiero atravesar dolores. ¿Quién quiere atravesar dolores? Yo no quiero. Pero si eso me va a llevar a ser lo que Dios quiere que yo sea, pues amén. Que no se haga mi voluntad, sino su voluntad. Decía el Señor Jesús: pasa de mí esta copa si quieres, pero que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Y así nuestro Señor Jesús fue perfeccionado en la obediencia, dice Hebreos capítulo 5. Increíble. Pero Dios está obrando. Solamente confía. Póngase en pie, por favor. Yo le doy gracias a Dios por la vida de Nubia, porque está aquí con nosotros. Y también le doy gracias a Dios por algo. Mire, bendición abundante hasta la fecha. Nadie, aleluya, nadie hemos perdido por COVID. Aleluya, hermano. Mire, otras iglesias sí han tenido que celebrar celebrar, ¿cómo se dice eso? No, celebrar ceremonias, realizar ceremonias. Han tenido que organizar ceremonias fúnebres, lamentando la pérdida de hermanos. Y nosotros hasta la fecha hemos salido victoriosos. Inclusive nuestros abuelos, que son uno de los que más pueden sufrir, ahí están, Dios mío bendito. Por ahí tenemos uno de nuestros colaboradores más cercanos, Johnny. Él también estuvo allá, no estuvo entubado, estuvo complicado. Y lo único que le está quedando, y que lo tiene preocupado ahorita, es que se está quedando sin pelo y dice: me va a quedar calvo. No, es lo único. Pero le damos gracias a Dios porque Él ha sido fiel y nos ha guardado. Amén. Pero debes saber que en medio de esas circunstancias Dios está
con nosotros. Aleluya, Dios sigue cuidándonos. Por eso solo tenemos que confiar. Señor, gracias. Gracias porque tú estás en control de todo. Gracias porque tú haces milagros, porque tú haces cosas maravillosas. Nada, absolutamente nada, Padre Celestial, se sale de tu dominio, se sale de tu control. Y por eso, Señor de los cielos, yo puedo confiar, descansar en ti, creyendo que todo lo que sucede en mi vida lo usas para mi bien. Gracias, Padre Celestial, por tan maravilloso consuelo que recibimos en ti. Gracias por la familia, iglesia que tenemos. No estamos solos y sus oraciones llegan ante tu presencia y son escuchadas. Gracias, Padre Celestial. Confiamos en ti. Ayúdanos a confiar en medio de la adversidad, en medio de la situación difícil. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos por favor, Padre Celestial. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor.